Saludos, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Jesucristo el Vencedor en esta noche. Reciban un amoroso saludo y un abrazo de parte de esta congregación. Los hermanos que nos visitan, les abrazamos en el nombre del Señor. Te invito en este momento a inclinar tu rostro. Vamos a tener una oración de comienzo. Pero yo quisiera que esta oración fuera una oración en silencio, porque quiero que busques ese minuto de intimidad con el Padre. Un minuto te voy a pedir. Un minuto de intimidad con el Padre Celestial que ha estado contigo durante todo el día de hoy, acompañándote, ayudándote en todos los trajines que nos ha tocado vivir. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos y le damos este minuto de una oración en silencio al Señor, agradeciendo por todo su amor y toda su misericordia. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo capítulo 25, el versículo de 34 al 40. Te invito a que lo busques en esta hora. El libro de Mateo, el capítulo 25. Y vamos a comenzar en el versículo 34. Puedes ponerte de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y si me puedes acompañar en esta lectura, la podemos hacer antifonal, donde yo leo el versículo 34 y ustedes leen el 35 y así sucesivamente. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Todos, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Palabra del Señor que bendice y alimenta nuestras vidas en esta hora. Qué bueno, amados hermanos, que estamos aquí en un culto especial donde tenemos... vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre las misiones, porque tenemos un misionero en medio nuestro, así que bienvenido al hermano. Y qué bueno que el Señor está aquí en esta hora. Queremos decirle que lo amamos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor que lo amamos? Así que vamos a escuchar este cántico, ¿verdad? Y adoremos todos al Señor a través de Él, diciéndole que le amamos. Gloria a Dios. Dios. Si tú no amamos tu presencia, amado, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Cristo, yo te amo. Cántaselo al Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Mi Jesús. Jesús.
y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. No te hubiera conocido, Señor. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias. Te amamos, oh Padre Celestial. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido El Dios que te ama. Aleluya. al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias por amarnos, Gracias, Señor. por tu amor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús, porque nos has salvado Sí, con tu Señor. infinito y eterno amor, Jesús. Te bendecimos, Padre. Cristo, yo te amo. Díselo una vez más. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Santo, santo. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Dale un aplauso al Señor de corazón. Esta adoración es para ti, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros y dejarte sentir en esta hora. Quisiéramos hacer una oración por las misiones y le pedí al hermano Héctor que pase por aquí, porque hoy tenemos un misionero en medio nuestro, ¿verdad? Y esta iglesia se puede decir que sí, también es parte de la obra misionera
y ama a los misioneros. Hemos tenido aquí más de un misionero en medio nuestro, así que queremos bendecirlos con esta oración. Y qué bueno que la iglesia es parte de los misiones, ¿verdad? De las misiones. Y es un trabajo encomiable, así que queremos orar por ellos y que trascienda esta oración a las naciones. Amén. Señor le bendiga. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, alabado sea tu nombre, Señor. Mira que oramos, Señor, por tus hijos escogidos por ti, amén, con tu santo y bendito Espíritu, para que lleven tu bendita palabra a todas partes del mundo. Sí, Jesús. Son misioneros y misioneras, Señor, que tú has puesto en caminos para que lleven esa palabra poderosa tuya, Señor. Que esa palabra carcoma, Señor, en el corazón, aunque sea el corazón más duro, tú lo ablandas, Señor, porque tú eres el poderoso de Israel, el santo y poderoso Dios. Padre, bendíceles a ellos, bendice sus familias, bendice sus hogares, líbralos, Señor, de todas las fuerzas del maligno, Padre, porque trabajan 24/7 para tu obra, Señor. Son tuyos, Señor. Cuídalos, así como tu amado Jesús cuidó a sus apóstoles y nos cuida a nosotros. Cuídalos a ellos, Señor, porque tú los envías a partes peligrosas donde a veces tienen que esconderse, Señor, pero tú los defiendes con tu santo y bendito Espíritu, Señor. Protégelos, Señor, a todos, amén, en todas partes, sí, del mundo, de todas las organizaciones religiosas que envían a sus hijos, confiando en ti, en el nombre poderoso de tu amado Jesús, Señor. Amén. Y asimismo queremos dar gracias por las ofrendas, por esa ofrenda misionera que llegue a los lugares a hacer el trabajo que Dios, ¿verdad?, quiere que se realice. Inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por la ofrenda, Señor, de las misiones, la ofrenda misionera que va a llegar al Señor, a estos hombres escogidos y denominaciones escogidas a llevar tu palabra, Señor, a los diferentes lugares del mundo. Padre, multiplícalas para que se realice la obra en las diferentes, con los niños, Señor, con los ancianos, con las escuelas, con todo lo que se construye en estos países también. Señor, que sea extensivo tu bendición a tantos y tantos lugares. Qué bueno, Señor, y te agradecemos que nosotros, aunque esta iglesia es pequeña, pero es parte, Señor, de esa ofrenda hermosa que llega a las misiones. Te damos gracias, Padre, por eso. Amén y amén. Y sin nada más, ¿verdad?, que quisiéramos que el pastor pase por aquí para que presente el recurso de esta noche y nos gocemos con la palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cuántos están contentos? Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estar en la casa del Señor. Yo siempre digo que el Señor dirige este lugar y Él tiene todo fríamente calculado. Nos trae personas. Pregúntele a Él si yo lo llamé a Cuba para que viniera para acá. Eso fue que el Señor lo trajo para acá. Y el Señor tiene algo para nosotros en este día, ¿verdad?, que tenemos que aprender. Así que damos gracias al Señor por el hermano Sandy Cancino. Pero yo quiero presentar a mi amigo Javier, que lo presente, porque Javier ya, ¿verdad?, ha estado con él unos cuantos días y conoce, ¿verdad?, mucho de él. Así que voy a decirle a Javier que lo presente. Dios le bendiga, iglesia. Nosotros perseveramos la iglesia cristiana de la familia en Serio, donde está el Ángel Esteban, le envío un saludo. ¿Verdad? Pues el recurso que tenemos hoy es el señor Sandy Cancino, un hombre de Dios que viene de Cuba y trabajando en medio, cuando la peor crisis que está pasando Cuba en este momento, él siempre está haciendo la diferencia. Él tiene un proyecto que se llama Provida, un proyecto que está llevando a Cuba, ¿verdad?, aún en la crisis y aún su opresión, trabajando fuerte sin desistir, y él ha sido un hombre esforzado y valiente para llevar esta gran obra, y aquí en la iglesia lo hemos adoptado y en varias iglesias aquí en Puerto Rico. Por eso, ¿verdad?, como dice Abby, no lo he invitado, pero el Señor lo invitó para aquí, así que yo hago partícipe de esa presencia. Así que Sandy, pasa por aquí.
nuestro hermano Sandy Cancino, directamente de Cuba, de Habana, Cuba. Gracias, Javier. Bendiciones. Bueno, la mayor alegría que tiene un cubano es cuando le dan un abrazo de amistad, porque no todos los cubanos tienen la posibilidad de viajar y salir de Cuba. Así que cuando tenemos esa oportunidad de verdad y sentir el calor de personas como ustedes, que por mucho tiempo se han preocupado por ayudar a las misiones y principalmente a Cuba. Desde muy temprana edad en Cuba, trabajando en la iglesia, yo veía a los hermanos de Puerto Rico venir y hacer toda una cruzada por Cuba, llevando recursos a los pastores, y eso siempre me ha alegrado muchísimo. Después tuve la oportunidad de viajar, y como decía Javier, he sido abrazado por la Iglesia Cristiana La Familia, he sido abrazada por iglesias que me han permitido compartir lo que Dios me da, y como decía, de lo que tengo le doy. Es una bendición, Pastor Abimael, estar acá esta noche y agradezco mucho esa oportunidad que me da. Así que voy a tratar de aprovechar bien. Bueno, para contarle, tengo 2 hijos, tengo una esposita que cumplió ayer años, así que imagínense ustedes cómo debo sentirme cuando no estoy al lado de la mujer que amo y que cumplió ayer años. Y ahora nosotros pronto, a finales del mes de agosto, vamos a cumplir 30 años de matrimonio. Entonces, fíjense cuántas bendiciones nos quedan por delante a nosotros. Tengo 2 hijos, como lo decía anteriormente, una hija de 27 años, un varón de 25. El varón se graduó, es licenciado en Historia del Arte, y mi niña, como lo digo porque ya tiene 27, pero es mi niña, tiene una licenciatura en Psicopedagogía. Trabajo en la Liga Evangélica de Cuba, trabajo a nivel nacional. He trabajado mucho tiempo con pastores, fundamentalmente. Presidí por unos cuantos años la unidad pastoral de la ciudad de La Habana. Estamos hablando de más de 300 iglesias, más de 30 y pico denominaciones. Y Dios nos permitió unirnos, sabiendo, como dice Juan 17:21, Padre, así como tú y yo somos unos, que ellos sean uno para que el mundo crea. Es decir, hay una ecuación ahí importantísima, pero eso ya es tema para otro estudio. No es el que vamos a hablar hoy. Pero sí creo en la unidad. Yo creo en la unidad. Yo creo que la unidad desata las ataduras del enemigo. La unidad deja sin maniobrabilidad a Satanás. Y por eso trabajé muchísimo y sigo trabajando. Pero ahora estoy con un proyecto Provida, levantando coordinadores a nivel nacional. Cuba es uno de los países per cápita que más aborto tiene en todo el mundo. Fíjense que voy a ser conservador, pero ha llegado a ser el país que más aborto ha tenido per cápita. Nada más que le puedo dar la información. Mira, se aprobó en el año 65 legalmente el aborto en Cuba, y de esa fecha hasta el año 2019 había más de 6 millones de niños que habían sido abortados. Pero si acaso esa información le resulta un poco que, bueno, ¿dónde está la fuente? La fuente existe, pero ahora vamos a ir a una fuente comunicada por el mismo, documentación del mismo gobierno. Desde el año 1980 hasta el 2019 superaba los 3.5 millones de niños abortados. Entonces, Cuba es un país que ha caído en actos rebeldías y le dieron la espalda a Dios desde muy temprana edad. De esta revolución, que dicen que es revolución, pero no lo creo, le ha dado la espalda a Dios y ha crecido todo lo que va en contra de Dios. Ahora mismo se aprobaron una constitución donde le cambiaron el concepto de familia. Antes, la constitución cubana decía que el matrimonio era la relación entre un hombre y una mujer. Ahora la nueva constitución dice que es la relación entre 2 personas. Por estar de activo con respecto a ese tema, creyendo en que el Señor dice que se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne. Bajo ese diseño establecí mucho contenido en las redes sociales, y después también publiqué mucho sobre el tema del nuevo Código de las Familias, porque ya posteriormente a la Constitución vino el Código Nuevo de las Familias, donde se le permitía a las parejas de igualitarias, le dicen, de igual hombre, mujer, le permitían adoptar niños. Y una de las cosas que siempre
salía en defensa es que al niño hay que darle lo que perdió por naturaleza. ¿Y qué cosa es? Un papá y una mamá. Es decir, al niño que está necesitado de adopción no se le puede dar un papá y otro papá, o una mamá y otra mamá. Hay que darle una mamá y un papá, porque eso fue lo que por naturaleza perdió. Entonces, le estoy solamente pasando el cuento así por arribita, y eso trajo consigo que para el 2020 a mí me prohibieran salir de Cuba. Es decir, no me permitieron salir más por 3 años. Hace poquito fue que de una forma sorpresiva, yo mismo me asombré, casi ni lo creo, me desregularon. El pastor mío, que por mucho tiempo trabajé con él falleció. Él estuvo 10 años regulado, porque decían que era agente de la CIA. Y lo único que él hacía anormal era entrar Biblias y repartir Biblias por toda Cuba, cuando en Cuba no se le permitía entrar Biblias así como por cuestiones como, ¿cómo se dice? Cuando uno hace como si fuera tráfico. Es decir, le entraban, como no dejaban, entraban en maletas ocultas, y entonces se dedicaba a repartir esas Biblias a pastores que en su vida tenían Biblia. Personas que escribían porciones de las escrituras en papel, se las aprendía de memoria. Y él, teniendo esa actividad, venían hermanos de turismo y entraban con Biblias y él las repartía. Él también fue una persona perseguida al nivel de que estuvo 10 años sin poder salir de Cuba. Naturalmente, eso lo empoderó bastante, porque estamos hablando como de los años 80 y pico en adelante, entre 85 y 95, por ahí estaba la cosa. Él estuvo en esa condición. Por también, él tenía un lema. El lema era Cuba para Cristo. Y ese lema para aquellos tiempos era también un conflicto. Porque ¿quién en una Cuba comunista decir que Cuba era de Cristo? Ustedes saben, para los que vivían ahí, qué cosa era Cuba, ¿no? ¿Para quién era Cuba? ¿Entienden lo que decían? ¿Para quién era Cuba? Entonces decir que Cuba era de Cristo, esa era una forma de manifestarse, se puede decir que en rebeldía, y eso tenía sus repercusiones. Es decir, trabajar en Cuba, es lo que quiero decirle, trabajar en Cuba es difícil, tiene un alto precio. El evangelio en Cuba tiene un alto precio para las personas que quieren vivir al nivel de la justicia de Dios. Cuando una persona trata de unir a la iglesia, cuando una persona, es decir, estoy hablando unir, no estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de unir partes, ya eso se convierte en una persona conflictiva para el Estado cubano y tiene consecuencias, tiene muchas consecuencias. Hoy hay pastores presos, hoy hay pastores que hace poco los soltaron porque educaron a sus hijos, no quisieron educarlo en la escuela, quisieron educarlo como lo que actualmente aquí también se usa en Estados Unidos, que es el homeschooling, algo así. Discúlpeme, mi pronunciación en el inglés no es nada buena. Eso es una demanda que tengo yo. Pero lo que quiero decir es que por personas que querer educar a sus hijos en su casa, producto de que le enseñaban en la escuela, no le gustaba, miren, sufrieron prisión 2 años el hombre y 1 año y medio la mujer. Fíjense, ¿y qué lograron? Separar a sus padres de sus hijos. Es decir, por una parte se dice que se protege al niño y por otra parte se dan condenas que no deberían existir y separaron a la familia. Entonces es importante que seamos entendidos de cómo se trabaja en Cuba. Cuando la iglesia puertorriqueña apoya a los pastores en Cuba, crean lo que ustedes están sembrando en el reino de los cielos. Están sembrando de una forma extraordinaria. Porque en Cuba ni el salario alcanza, ni los diezmos alcanza para hacer proyectos grandes, proyectos evangelísticos, proyectos conciertos. Siempre, y lo digo como algo que quisiera que fuera diferente, estamos dependiendo de la mano de otras personas que tienen más posibilidades, o iglesias que tienen más posibilidades para poder soñar ese tipo de espacios dentro de Cuba. Y créanlo, que a veces teniendo aún los recursos económicos para poderlo hacer, no nos dan los permisos para hacerlo. Entonces quiero que más o menos con esta introducción ustedes puedan entender, no es lo que les vengo a compartir, pero les he hablado previamente algo de Cuba para que entiendan. Hoy la situación en Cuba es crítica crítica a niveles históricos. Nunca hemos vivido una crisis como la que estamos viviendo ahora. Y yo he vivido las crisis. Es decir,
Ya voy a cumplir 50 años ahora en julio. Y he vivido diferentes crisis en Cuba. Esta que estamos viviendo es la peor. No hay combustible, no hay harinas para el pan. Ahora mismo llegó un barco y era una noticia. Llegó un barco para garantizar la harina de 2 semanas. En toda Cuba, del pan de toda Cuba. Fíjense, estoy hablando lo que es noticia en Cuba hoy. Los alimentos a precios extraordinarios, la gente está ganando $11 mensuales para poder vivir en Cuba. El equivalente a $11 para vivir en Cuba. Entonces, ¿cómo lo hace el Señor con los pastores? Siempre creemos que dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado. Pasan necesidad, pero Dios también les provee. La forma Dios sabe. Pero hay crisis, hay mucha crisis en este momento. Y yo soy de los afortunados que hoy puedo viajar. Porque también las relaciones, yo alcancé a tener una visa de 5 años en el 2019. Y ya en el 2020 me quitaron la posibilidad de viajar. Es decir, no pude aprovechar por 3 años esta visa. Y lo que me quedan son 9 meses para que Dios pueda bendecirme con esta visa y que Dios permita que también pueda sacar una nueva. Pero según las leyes actualmente es muy difícil. Pero yo creo en que Dios puede hacer todas las cosas. Amén. ¿Creen en que Dios puede hacer todas las cosas? Ok, entonces estamos bien. Bueno, vamos a orar un momentico y comenzamos el tema que les traigo hoy. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites, Dios mío, este tiempo tan especial con estos hermanos tan especiales. Gracias, Dios mío, por la iglesia, por el liderazgo, el pastor, por su esposa. Gracias, Señor. Bendíceles. Permite, Dios mío, que la palabra que yo voy a compartirles a ellos les edifique, les pueda ayudar a entender mucho más qué tú piensas sobre la vida y qué piensas sobre el derramamiento de sangre inocente. Así que unge cada pasaje que voy a tocar, revela cosas nuevas y permite que cada uno de los que estemos aquí salgamos edificados. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Bueno, como le decía anteriormente, estoy compartiendo en Cuba sobre temas pro vida. Y hay algo, todo cristiano sabe que el aborto no es bueno, que abortar no es bueno. Pero sin embargo, no muchos conocen teología sobre eso. Es decir, cuando hablamos de teología es tener un basamento bíblico. Tenemos algún que otro versículo, pero cuando analizamos, estudiamos las Escrituras, vemos que Dios sí le da un valor a la vida extraordinario. Y es ahí donde yo quiero compartirlas a ustedes. Sé que el pastor me decía, esto es un tiempo de estudio bíblico, pero bueno, si tú quieres predicar, no, vamos a ajustarnos a lo que acostumbran ustedes en este día, que es a aprender. Entonces, aunque vengo en un tiempo misionero, quiero compartirles algo que va a enriquecer su conocimiento teológico. Amén. Ok, vamos a ir un momentico allí a Génesis 1. Génesis 1, a partir del versículo 26. Génesis 1. ¿Ustedes qué versión bíblica usan acá? La Reina Valera, ¿verdad? Ok, estamos entonces al mismo nivel. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el versículo 26 vemos algo extraordinario cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto nos da a nosotros un valor especial. Al ser humano le da un valor especial, le da un valor intrínseco. Es decir, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y es importante que entendamos esto en un mundo donde constantemente nos están diciendo que somos algo fruto del azar. ¿Es así o no es así? No sé lo que ustedes, la escuela que le dan acá, pero en la escuela en Cuba
nos enseñaban que nosotros somos fruto del azar. Imagínense cuánta fe hay que tener para creer eso. Es decir, cuando alguien te dice, no, porque tú eres fruto de la casualidad, yo me río. Y lo dicen científicos, lo dicen personas que tienen cierto conocimiento, pero yo me río. Pero ellos necesitan desmontar la idea de que somos imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios pensó al hombre, le atribuyó cualidades que solamente las tiene ¿quién? Dios. Le dio cualidades que solamente la tiene Dios. Y es por eso que es importante que cuando Dios miraba al hombre, no lo estaba mirando como los demás partes de la creación, ¿verdad? Sino los estaba mirando de una forma especial, con cualidades. ¿Por qué? Porque, y de todas formas, después voy a tocar nuevamente a los animales, pero ningún animal está llamado a gobernar la tierra. Amén. Entonces, cuando Dios pensó en el hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está refiriendo a que nosotros tenemos una cualidad intrínseca en nuestras vidas que nos hace especiales para Dios. Nos hace especiales para Dios. Y eso es algo que tenemos que proyectarlo. Es algo, nosotros no nos podemos guiar por el mundo. Porque el mundo, ¿por qué llaman a los cristianos fanáticos? ¿Por qué? Porque es una forma de ridiculizar la creación de Dios en nuestras vidas. Yo le digo a muchas personas, el mundo padece y es rebelde y padece por la rebeldía porque no se puede librar de lo que Dios estableció en su propio cuerpo. Una persona rebelde es rebelde ¿a qué? A su propio diseño. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es rebelde a su diseño. Pero está muy mal. ¿Por qué está mal? Porque no se puede librar del diseño. Y eso es importante que tengamos, cuando uno es creyente en Dios, se está alineando con su creador. Pero cuando una persona es rebelde, padece de esa rebeldía. ¿Por qué? Porque no se puede librar de este cuerpo, diseño y hecho a la mano de Dios. Es decir, con el propósito. ¿Entienden lo que quiero decir? Pues entonces sufre. Todos estos movimientos LGTB, feministas y todas esas cosas que existen hoy y que hoy se le da mucho bombo, son personas que quisieran estar en otro cuerpo, pero desgraciadamente para ellos no se pueden librar de él. Entonces lo van haciendo cosas que parecen locos. Así, parecen locos. No sé cómo ustedes han visto una marcha LGTB, pero parecen locos. Vaya, con todo respeto al ser humano. Pero parecen locos. Son personas que usted ve que están fuera de cabales porque no están en condición de honrar en su cuerpo. Y padecen por eso. No es que Dios quiera que padezcan por eso, sino porque su propio cuerpo, diseño de Dios, a su imagen y semejanza hecho por parte de Dios, no pueden cambiarlos, no se pueden cambiar el chip, no se puede cambiar los cromosomas, no se pueden cambiar nada de lo que hoy nos da identidad a nosotros. Pero qué diferente con el que honra, con el que entiende que es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué diferencia hay en eso, verdad? Que yo no sé, pero yo me siento muy cómodo, ¿verdad? Saber que yo no me siento rebelde para nada. He aceptado mi naturaleza y con ese simple hecho uno honra a Dios. Aún los inconversos, que esto es importante, que honran su cuerpo, también tienen paz, aun cuando les faltase en ellos reconocer a Jesucristo como Señor de sus vidas. ¿Entiende? Pero eso ya es otra etapa. Primero tenemos que estar conforme a nuestro cuerpo físico y después tener condiciones para aceptar a Jesús, para que ese cuerpo, nuestra alma trascienda al otro plano, al llamado reino de Dios. ¿Entienden? ¿Entienden por ahí el valor intrínseco? Miren qué interesante. Cuando Dios le dijo esto a Adán, a mí me asombra que no había ninguna afiliación religiosa en el contexto. Ahí no existían las asambleas de Dios, ahí no existía la iglesia metodista, ahí no estaban los bautistas, ahí no estaba ni tan siquiera Israel como nación. Dios le estaba hablando al primer hombre que estaba sobre la tierra.
Y vamos a decir, la primera mujer también sobre la tierra. Ahí le estaba hablando a ellos dos. Era una información que iba a trascender por toda la vida hasta los tiempos actuales. Por lo tanto, nosotros la defendemos, nosotros la compartimos como hombres y mujeres de fe, pero fue hecha y dada al hombre. Al hombre como ser humano, como ser social. Por lo tanto, cuando Dios viene a reclamar esa palabra, no se la está reclamando solamente a las personas de confesión de fe, sino se la está reclamando a todo el mundo. ¿Entendieron la trascendencia de eso? Eso es importante, porque a veces piensan que este mensaje es para los religiosos. No, tú dices eso porque tú eres religiosa. No, equivocada. No, el momento en que Dios dijo eso, no se lo dijo a ningún grupo religioso. Se lo dijo al ser humano. Al primer hombre y a la primera mujer. ¿Entienden qué interesante? Ahora, en ese versículo, en ese pasaje también encontramos que bendijo también al hombre y a la mujer. Y esto es importante porque bendijo a las dos partes. No bendijo a una sola parte. Por lo tanto, también tiene un valor que igualitario. Es decir, ya el primero es intrínseco. ¿Por qué? Porque es algo que está en nuestra naturaleza, pero también es igualitario. Por lo tanto, la misma bendición es tanto para el hombre como para la mujer, aunque cumplen roles diferentes en su unión, en su relación. Eso también está explícito en ese pasaje. Y es importante que se tenga en cuenta que cuando Dios bendijo al hombre, estaba bendiciendo también a la mujer, igualitariamente. ¿Ok? Aunque vuelvo a repetir, en la naturaleza, en el diseño de Dios, tanto el hombre como la mujer cumplen roles diferentes. Y eso sí hay que respetarlo porque eso también forma parte del diseño de Dios. El hombre no queda embarazado o preñado o no sé cómo es el término de acá. No queda, no, es la mujer protege al niño, ¿verdad? Los órganos genitales tienen roles diferentes en la procreación. Por lo tanto, pero la bendición, esta bendición, viene tanto para el hombre como para la mujer. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza, también estaba hablando de la mujer. Y la mujer también tiene ese valor intrínseco en su interior. ¿Entendieron? Qué interesante está eso. Ahora, como decía anteriormente, dijo que tanto el hombre como la mujer iban a ¿qué? A gobernar ¿qué? La tierra, iba a subyugar ¿qué? La creación, a los animales de la creación. Y eso le da un carácter también excepcional al ser humano. Ni las plantas, ni los animales no son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ellos existen para que nosotros, los seres humanos, la gobernemos, los subyuguemos, los usemos. Nos sirvan de compañía o nos sirvan una producción, nos dé leche, nos dé carne. ¿Verdad? En los tiempos, todos sabemos que en el comienzo los animales no comían carne. Pero ya eso es otra enseñanza. Existe teología sobre eso, pero no es el que lo voy a compartir hoy. Pero es importante que entendamos que no se puede igualar a nuestra mascota con nuestros hijos, ni nuestra mascota con nuestros padres, ¿entiendes? Porque a veces se confunden los sentimientos. Mi esposa acostumbra a decir, es que ella es nuestra niña. Nosotros tenemos una perrita, se llama Vía. Es nuestra niña menor. Y yo digo, no, mami, eso no es la niña, es la perrita de la casa. Y ella se pone brava, ella sabe, ¿no? Pero es una cuestión de que hay una empatía al nivel que le llama su niña. Y le compra ropita, y le ve y no la deja ensuciar y 20,000 cosas más, pero es perrita, no está hecha a imagen y semejanza de Dios. Es bueno entenderlo, aunque usted la quiera, no tiene el mismo fin. Bueno, ya eso entraríamos en otro tema. Entraríamos en otro tema. Pero es importante que entendamos que hay un valor también excepcional. Hay un valor excepcional. Entonces, vayan conociendo todo esto, todo eso parte de esta enseñanza. Ok, ahora dice el 28. Importante. Y los bendijo Dios. Y también nos da carácter eterno. Esto es importante cuando dijo, nos da la oportunidad de recibir eternidad. En ese momento, el hombre no había pecado.
Había un carácter eterno en esa bendición de hagámoslo a su imagen y semejanza. Y todos sabemos lo que sucedió después, pero es importante que tengamos en cuenta que en el principio tenía esa proyección también, carácter eterno. Ahora, a mí me llama la atención el versículo 28. Fíjense cuánto mensaje hay en 2 versículos. Es extraordinario porque a veces leemos, pero no lo exprimimos. Y es importante cuando usted lee la Escritura, exprima todo lo que el Señor te quiere comunicar. El 28 dice, ¿y los bendijo quién? ¿Y los bendijo quién? Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esto es sumamente interesante porque responde al proyecto cultural de Dios, es la visión cultural de Dios para el hombre. Cuando Dios le dijo fructificad y multiplicaos, le estaba diciendo al hombre cuál sería el propósito, uno de los propósitos del hombre en la tierra. Por lo tanto, una de las cosas que hoy también el ser humano trata de aniquilar, ¿qué cosa es? Que el hombre se multiplique y que fructifique. Fíjense cómo hoy se están levantando los cañones contra los principios y el diseño de Dios. Y es importante que se sepa, porque hoy, como le decía anteriormente, el aborto ya a veces sale del contexto que no debe existir nunca, naturalmente, de planificación familiar, y en Cuba se usa como un método anticonceptivo, dicho por los mismos médicos. Por eso son la cantidad de abortos que existe. No hay, vamos a decir, hay escasez de anticonceptivos. Y la gente, las madres, las mujeres, las parejas, usan el aborto como una forma de quitarse ese peso de encima. Ahora, ¿ve Dios bien eso? No. Y eso también lo vamos a estar tocando ahora. Es importante, cuando Dios dice fructificad y multiplicaos, le está dando al ser humano un mandato cultural. Las relaciones sexuales, aunque producen placer, tienen consecuencias. Y eso es importante que se le enseña tanto a los adolescentes como se le enseña a los niños de otras formas de temprana edad. La sexualidad tiene que ser responsable, porque la sexualidad irresponsable tiene consecuencias, porque hay un mandato, hay un diseño que Dios estableció desde un principio para que cuando se une un hombre y una mujer haya resultados. Hay descendencia, se activa la palabra fructificar y multiplicar, ¿entiendes? Muchas cosas las que Dios creó, las creó en automático. Hay cosas que ocurren en la vida, aún en la tierra, hay maldiciones que vienen automáticamente por una acción de los seres humanos. No es que Dios maldiga, es que ya cuando ocurren hay maldición automáticamente porque Dios lo diseñó así. Y de eso vamos a hablar ahorita. ¿Ok? ¿Van entendiendo? Ojo, fructificad y multiplicad es un mandato cultural de Dios para el ser humano, no para la iglesia. No para la iglesia. Fíjense que es importante que se ubiquen. Dios le está hablando al hombre como ser social, no como hombre, como religioso. ¿Ok? Eso es importante. Ok, vamos a avanzar. Mira, ya le iba a poner la tapa al micrófono. Si no se dieron cuenta, perdieron una buena oportunidad de reírse. Ok, entonces vamos a avanzar y vamos, ríase ahora sí. Vamos a avanzar a Lucas 1, del 34 en adelante. Lucas 1, del 34 en adelante. ¿La lo tienen? Esto, miren, este versículo viene a dar respuesta a la pregunta, ¿dónde comienza la vida? Porque el gran problema que tiene hoy la mujer rebelde es que dice, no,
Cuando yo aborto, no estoy abortando un ser humano. Yo estoy abortando a una bola de sangre. No, eso todavía no siente. No, ese no es un ser humano. Esas son las justificaciones de la mujer hoy, a la hora de hablar del tema del aborto. Y lo que les voy a comentar ahora desmonta completamente eso. Lo que vamos a aprender con este versículo desmonta todo eso. Yo hasta más digo que es un problema de tradición lo de la Navidad con el niño Jesús en un pesebre y con lo... allá iba a decir una cosa que en Cuba se dice y que no se dice aquí. De muchos animalitos alrededor, ¿entiendes? Y esa con los 3 Reyes Magos. Y yo digo que cuando uno empieza a entender esto, la Navidad debería cambiar la historia. Así que se la dejo ahí porque quizás para la próxima Navidad puedan tocarlo con un guión diferente. Dice, fíjense qué interesante. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María no conoce varón. ¿Todos estamos claros ahí? Ok. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjese, todo él le está explicando que es completamente una relación, no es como la relación sexual de un hombre y una mujer. Le está hablando cómo el Espíritu llegaría a María para que ella quedara. Dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay, ¿qué dice? No hay ¿qué? Imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Aquí la palabra importante es vendrá sobre ti. Cuando María tiene esa conversación con el ángel, ella no queda embarazada en ese momento. Porque a veces piensan que en el momento en que se estaba comunicando, toda la descripción que estaba dando el ángel era que estaba aconteciendo de una forma. No fue eso. Iba a ser de ahí en adelante en cualquier momento. Y cuando el ángel le dice a María, es que tu prima Elizabeth también está ¿qué? Embarazada. ¿Y cuántos meses tenía ya Elizabeth? 6 meses. La que decían que era estéril, pastor. La que decían que no podía tener hijos, pastor. La que decían que estaba maldecida porque no podía tener hijos. Porque fíjense que los judíos tenían claro. Tenían Génesis 1, 28. Lo tenían claro. Fructificar y multiplicar. Una mujer que no podía tener hijos podía ser considerada. A ver, vuelvo a repetir, eso es lo que ellos entendían. Después todos podemos entender que en ese proceso no existe maldición. ¿Por qué? Porque una mujer que por X motivo genética no puede tener hijos, no significa que Dios esté maldiciéndola a ella. Todas quieren tener hijos, pero Dios le exige a la que tiene las condiciones para tener hijos. Pero si una mujer no puede tener hijos por naturaleza, eso no cuenta. Igual que si existe un aborto espontáneo, eso tampoco cuenta. Eso no es culpa de ella. ¿Entienden lo que quiero decir? Titubeé ahí un poquitico porque a veces cuesta entenderlo y no quiero irme a explicar más sobre ese tema, porque lo más importante es que Elizabeth era estéril y Dios había tenido misericordia de él. Todos sabemos que el esposo de Elizabeth, ¿cómo se llamaba? Zacarías. Zacarías oraba incesantemente porque él también quería un hijo. Y yo creo que fue una respuesta que Dios le dio, que ese muchacho, ya el ángel tenía noticia de que tenía 6 meses. Y lo que movió a María a ver a su prima era el chisme nuevo de que la mujer que no podía tener hijos ya tenía hijos. Pero ella lo de aquello de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ese término futuro para mí no la movió, porque
No le preocupó. En algún momento iba a acontecer. Pero ¿cuándo se desató eso? ¿Cuándo fue que se desató eso? Bueno, se desató cuando ella caminó, según se tiene en cuenta, ella desde donde estaba hasta las alturas de Judá eran como unos 150 kilómetros. Yo te digo que esas personas en aquel tiempo ya nacían con una capacidad para caminar, así como la que tenemos en Cuba, que caminamos y caminamos y caminamos. Esa capacidad la tenían ellas y según dicen que podía ser de una semana de viaje. Le hago todo esto en cuestiones de tiempo porque es importante que entendamos que cuando María salió hacia ver a Elizabeth, en una semana es que ella iría a ese lugar y en esa semana ella iba a quedar embarazada. Vamos a leer a partir del 39. Dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No sé si ustedes están siguiendo esa lectura, pero cuando María se aproximó a Elizabeth, el niño que estaba dentro, Juan Bautista, de 6 meses, sintió la presencia de su Señor. ¿Y qué tamaño tenía Jesús? ¿Qué tamaño tenía Jesús? ¿Qué tamaño tenía Jesús? ¿Y qué poder había en ese tamaño? ¿Qué autoridad había en ese tamaño? ¿Qué propósito había en ese tamaño? ¿Qué plan de Dios había en ese tamaño? ¿Jesús parecía un ser humano en ese momento? ¿Parecía un ser humano en ese momento? Para nada. Jesús, según los médicos, era un cigoto. Era la primera célula en un proceso de desarrollo que si se había multiplicado 4, 16 veces, no sé, pero aún en esa condición, pequeña condición, ínfima condición, ¿qué pasó? El poder salía, emanaba de esa salutación. Juan Bautista pudo identificar, no en el río Jordán, ya desde el vientre de Elizabeth, que ahí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Entienden? Entonces, ¿qué respuesta hay cuando comienza la vida? Bueno, la vida comienza en el momento en que es concebida. No es a los 12 semanas, a las 20 y pico semanas, no, en el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, en ese momento ya es un ser humano. Ya hay un propósito de Dios sobre esa persona. Entonces es interesante que la misma Biblia destaca algo que debe convertirse en nosotros en una herramienta para decirle a las personas, a las mujeres, no aborte, porque ya hay un propósito de Dios con ese bebé, aunque tú no lo quieras como ser humano, porque hay personas que no quieren. Ese bebé es único. Ese bebé tiene un ADN propio. No es precisamente María al acercarse la que provocó, no, era Jesús dentro de María la que provocó esa manifestación del Espíritu. ¿Entienden? Por lo tanto, cada niño ya viene con su librito bajo el brazo, con la historia bajo el brazo. Lo que en el diseño de Dios se está estableciendo de que la mujer cuide a ese niño por 9 meses. Pero ese niño es independiente completamente a la madre. ¿Entienden? Entonces, ¿hay que ser defensor de la vida? Sí, tenemos que defender la vida.
Porque los cristianos tenemos la capacidad, el entendimiento, según la misma revelación de las Escrituras, de cuándo comienza realmente la vida, cuándo ya se empieza a manifestar el poder. Hay madres que apercibidas de esto, y muchos cristianos ya desde chiquitos le empiezan a tocar música o le empiezan a leer a ese bebé, y ese bebé ya está recibiendo, se está dotando posiblemente o está exigiendo determinadas cosas que la madre lo puede discernir por conforme está viendo el desarrollo del niño internamente desde la panza. Un niño no nacido, por eso es que cada día 25 de marzo se celebra el Día del Niño No Nacido en todo el mundo. Ténganlo en cuenta para que lo celebren, para que hagan actividades especiales a favor de eso, porque tenemos que visualizar un día donde se hable sobre ese tema. Entonces, fíjense, a mí, cada vez que yo veo ese pasaje, a mí, yo me erizo. Porque si hace falta una prueba, ahí la tenemos, con nuestro Señor Jesús. Y la manifestación del Espíritu. Por eso digo, ¿qué Navidad podemos contar nosotros si no es en ese momento donde María saluda a Elizabeth y el niño, Juan Bautista, no nacido, se exalta por la presencia de su Señor? Wow, no sé ustedes, debemos dar un aplauso al Señor, hermano. Sumamente importante. Miren, ya son las 8:10. Yo sé, esto lo podemos cortar acá. Creo que es oportuno porque tampoco ya la otra parte tendríamos que darla completa. Esto es una primera parte hablando sobre la importancia de la vida. Pero nos tocaría tocar, para que solamente usted lo tenga así por arribita, sobre el derramamiento de sangre inocente y qué implica eso en las naciones y en las tierras. Dios habló sobre el derramamiento de sangre inocente. Y es importante, es de las cosas que Dios aborrece. Entonces, no lo voy a tocar porque estaríamos hablando otra hora más. Pero le dejo con el deseo de que investigue sobre el derramamiento de sangre inocente, y si Dios nos permite, en otro momento que venga, te toco el tema. ¿Ok? Entonces quiero darle las gracias nuevamente y espero que lo que hemos tocado hoy les sea de mucha bendición. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor amado. Tú tienes tantos propósitos maravillosos, Señor amado. Gracias por el privilegio que nos concede, Dios amado, de haber conocido a Sandy, Señor, traerlo hasta este lugar es un privilegio para nosotros, Señor amado. Desde nuestro hermano país de Cuba, queremos seguir orando por este país, Señor, por todo lo que está pasando, Señor amado, allí. Porque a veces el hermano, ¿verdad? Y los hermanos que llegan aquí, como hace unos meses también tuvimos un hermano cubano que nos vino a predicar. Y muchas veces, Señor, escuchamos, pero necesitamos, Señor, sentir esa necesidad terrible de poder, Señor, aportar para ayudar a nuestros hermanos, a las iglesias allá en Cuba, Padre. Estamos comprometidos, Señor, con el Evangelio, con que esta palabra se siga predicando. Y te pedimos, Señor amado, que siga fortaleciendo a mi hermano Sandy. Siga abriéndole puertas, Señor amado, para que este conocimiento que él tiene pueda seguir llevándolo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre. Bendice a Javier, a su amigo, y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que llegó hasta aquí para escuchar tu palabra, escuchar esta enseñanza, esta concientización de la vida, Dios amado, que es tan importante en este momento y en este tiempo. Tiene propósito en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Ahora despídenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Dios les bendiga, amados.